Bueno, esa es la primera cuestión que podemos decir dentro de un curso de cómo defendernos del ERE, ¿no? Que los expedientes de regulación de empleo, que nosotros no somos la mayoría, evidentemente estamos muy dependientes de que los otros sindicatos acepten cambios de calendario, de incluso aceptar todo el proceso por parte de las empresas cuando ellos les da la gana. Bueno, en primer lugar, para hablar de un curso sobre expedientes de regulación de empleo, lo que tenemos que ir es a la base donde se encuentra regulado este ataque contra los trabajadores que está significando cada día más un expediente de regulación de empleo. El estatuto contra los trabajadores, como yo le llamo últimamente, porque es que parece un documento hecho contra los y las trabajadoras, se crea a raíz de la Constitución Española del 78, donde teóricamente todos los españoles tienen el derecho, y las españolas, a trabajar y a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades. Eso finalmente, teóricamente, se traduce en leyes, y en leyes en este caso orgánicas, como la ley del Estatuto de los Trabajadores, que se genera en 1980, cuando todavía estaba la CDS, el Centro Democrático Social de el Adolfo Suárez y compañía, los exfranquistas que se reconvirtieron a demócratas, y actualmente depende de un Real Decreto Legislativo del 2015, del 23 de octubre, en el que se ha refundido todos los cambios que hubo en su momento, incluyendo la última reforma del año 2012 del desgraciado de Rajoy, porque lo que hizo ayer en el Parlamento es una prueba del cachondeo que tienen la extrema derecha con la sociedad, porque no se acuerda de nada, ni si hubo caja B, ni nada de nada, ¿no? Bueno, pues la estructura del Estatuto de los Trabajadores prácticamente, a lo mejor la conocéis de sobra, son tres títulos fundamentalmente, tres grandes apartados. Primero, de la relación individual del trabajo, y ahí está tanto cómo te contratan y cómo te despiden, que luego lo veremos, de los derechos y representación colectiva y de la reunión de los trabajadores en la empresa, es decir, cómo se erigen los comités de empresa, los derechos y las obligaciones que tenemos como miembros del comité. Y por último, el tercer gran título es cómo negociamos, ya que tenemos un contrato y ya que tenemos una representación sindical, cómo negociamos con los empresarios la negociación colectiva y en este caso pues los convenios colectivos, que es el aspecto fundamental. Pero también está el tema de los expedientes de regulación de empleo, que también es negociación colectiva. Luego hay 22 disposiciones adicionales, 13 disposiciones transitorias y 2 disposiciones finales. Entre algunas de ellas, por ejemplo, en el caso de lo que significa el despido colectivo, la cuantificación de los 45 días por año y los 33 días por año está en la disposición adicional 12. Y ahí te pone 3 topes que ya de cara a, porque este curso es cómo defendernos, ¿no? Conocer exactamente los términos del proceso de negociación en un expediente. En concreto, otros aspectos más jurídicos están en el curso de jurídica, donde sí que se explica más a fondo en qué consisten determinados aspectos de los despidos, cómo se cobran, cómo se pagan. Eso evidentemente sí que está en esa disposición adicional, ¿no? Y que tiene 3 topes de 12 mensualidades, 24 mensualidades o las 33 y 45 días por año. Bueno, en el primer título, en la relación individual del trabajo, pues resulta que nos encontramos que hay 5 capítulos, 16 secciones, 60 artículos de un total de 92 que tiene el Estatuto de los Trabajadores, y en ese capítulo tercero, dentro del título primero, existe todo lo que significa la modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. Y ahí viene por la sección primera, la segunda, la tercera, la cuarta, extinción del contrato, e incluso luego viene la quinta, que es el procedimiento concursal, cuando ya no es un expediente de regulación de empleo, que puede ser temporal, parcial, etcétera, sino cuando es que la empresa ha ido a hacer puñetas y entonces se va a un procedimiento concursal que está regulado desde hace pues algo así como 20 años. Bueno, vamos a hablar así más o menos de corrido de lo que significa el concepto de la reforma laboral. Reforma laboral significa fundamentalmente reformar la ley que establece las condiciones laborales, y a partir de ahí pues podemos ver definiciones sobre lo que significa la reforma laboral, y concretamente en todas veréis que pone al final
la finalidad de la reforma laboral es favorecer la creación de empleo. Algo que luego pues vemos que está bastante mal cumplido. Los deberes de lo que significaría esto cada vez que hay una reforma suelen ser bastante pobres, ¿no? También se habla de que la reforma laboral es una modificación de la normativa cuyo objetivo es modificar las relaciones laborales y nuevamente persigue el objetivo de una mejor, más eficiente y justa regulación del mercado laboral. Esto es otra definición que viene de la Wikipedia y tal. Repite alguna de esas, la Economipedia, que es una Wikipedia dedicada solamente al tema económico, en el que dice los principales objetivos son facilitar la creación de empleo por parte de las empresas. Suelen darse cuando hay algún problema importante de paro. Uno de los temas objeto de estudio es el coste del despido. Para crear más empleo vamos simplemente a reducir el coste del despido porque pudiendo despedir más barato hacemos más empleo. Algo absolutamente razonable y sin ningún tipo de contradicción en la misma definición del término. Como veremos así también muy rápido, 1984, a 4 años de la creación del Estatuto de los Trabajadores, ya hubo una modificación importante, en este caso con el PSOE, la UGT y la COE, en aquel momento Comisiones todavía tenía algo de resistencia, pero donde, como podéis ver, pues se crean los contratos temporales de fomento del empleo, se pasa de 6 meses a máximo a 3 años, o sea, aquí estamos temporales durante un montón de tiempo, que ya nos parece una burrada lo de los 3 años, el trabajo en prácticas por 4 años, de formación hasta los 20 años, tiempo parcial, ¿no? Contrato de tiempo parcial que hasta aquel momento no estaba regulado, lanzamiento de nueva actividad, algo que se convirtió en un agujero para ahí meter temporalidades a saco, o el desempleo para duración determinada, o, bueno, en este caso, la cuestión es que había 1.365.000 empleos teóricamente temporales y el paro siguió, bueno, teóricamente no, prácticamente todos temporales, y el paro siguió en un 22,7%. Eso fue los efectos hacia el empleo de 1984. En 1994, 10 años después de una crisis en el 93, que fue muy importante, pues se hace una amplia reforma por parte también del PSOE para mejorar la negociación colectiva y la adaptabilidad, con el contrato de fomento del empleo solo para mayores de 45 años o discapacitados. Se crea el concepto de prácticas y aprendizaje, que no deja de ser meter a trabajar gente con los ritmos de trabajo que haya, con la excusa de que es para aprender, ¿no? Se incluye también, espérate, que estaba fuera de... Los grupos profesionales, la movilidad geográfica, la flexibilidad y el despido objetivo. Aquí empieza ya a generarse un concepto que hoy nos están aplicando a saco en todos los sitios, con un rechazo por parte de los sindicatos, pero que los empresarios también dijeron que no estaban de acuerdo porque querían más, pero que evidentemente les pareció, vamos, una maravilla lo que el PSOE por ley y sin acuerdo aplicó. En este caso subió la temporalidad al 37,23%. Creo que estaba antes del 94 en un 20 y algo, 20-22, pues sube un poquito, o sea, se eleva. Y el paro se redujo al 20,8%, del 22,7 bajó al 20,8. Claro, al poder meter un montón de gente temporal, pues el paro se reduce, pero claro, la temporalidad aumentó de una manera brutal. Seguimos adelante. Solo 2 años después, que hubo un cambio de gobierno, estaba el PP, evidentemente, pues con acuerdo de UGT y comisiones se hace otra reforma por acuerdo de estabilidad del empleo, con un acuerdo de negociación colectiva también que generó determinados aspectos como la aplicación de conceptos que hasta ese momento estaban en la ley pero que prácticamente no se aplicaban, como el hecho de las mayorías del 51%, etcétera, etcétera, que permitían firmar cualquier convenio. Y además empezaron a salir sentencias en el que la negociación colectiva, si la firmaba una mayoría sindical, pues ya no había nada que rascar y los jueces han ido aplicando siempre que lo que firme la mayoría sindical, eso va a misa. Un acuerdo de cobertura de vacíos, que en fin es un poco más complicado de explicar porque tenía que ver con aquellos conceptos que no estaban regulados en la ley, de cómo se podían cubrir, ¿no? El contrato de fomento de contratación indefinida, que fue, bueno, o sea, fomento de contratación indefinida, donde ya se plantea el tema de una rebaja de la indemnización de 33 días, 24 meses como máximo.
se elimina el contrato de nueva actividad, que era un escándalo lo que se estaba generando con ese tema, y se crea uno que dice formación y prácticas. A raíz de ese tipo de contrato de formación ha habido algunas denuncias muy significativas que han generado multas cuantiosas a empresas que lo que hacían con el contrato de formación era contratar gente pagándole pues el 30, el 40, el 50% menos en función del morro que tenían a la hora de la contratación. Los indefinidos suben un 23,75% al eliminarse el de nueva actividad, pero sin embargo la temporalidad sube un 14,77%. Es decir, no se da una solución al tema de la temporalidad. Y la proporción solo mejoró un 2%. La capacidad de crear algún tipo de mejora sobre la temporalidad no fue excesivamente mejor y bajó el paro un 27,3% en 4 años. Sería como si cada año pues un 7% aproximadamente iba bajando el paro, fruto de todos esos tipos de contratos que evidentemente eran mucho más baratos porque habían pasado todos de 45 días a 33 días con 24 meses como máximo. El año 2001, en medio de la creación de empleo y paz social, ¿no?, que se genera durante aquel año, pues resulta que PP, Convergencia y Unió y Coalición Canaria meten otras medidas urgentes de reforma del mercado laboral. Es decir, teóricamente, para mejorar todavía la situación de paz social que había. Se prorroga todo lo de 1996 prácticamente, pero se crea el contrato de circunstancias de la producción que genera un tope máximo de indemnización de 12 meses. Además, se genera contrato para la inserción en la función pública. La función pública, algo que hasta ese momento era, pues, digamos, tenía su propio régimen de todo lo que serían contrataciones, etcétera, etcétera. Claro, a raíz de ahí, pues ahí está la lucha de los interinos y de toda la gente que lleva 18 años o hasta 20 y pico de años trabajando como interinos en un puesto de trabajo con carácter permanente, ¿no? En este caso, el objetivo fue favorecer que se pasen contratos temporales a fijos. Esa era la declaración que se hizo para esa reforma laboral del 2001. Para ello se volvió a plantear abaratar los despidos fijos. En este caso, los contratos fijos subieron un 14,5%, porque claro, se convertían en más baratos todavía. Se podían convertir pues, en contratos que eran despedidos después, pues con un máximo de 12 meses de indemnización. Los temporales suben un 13,4%. Y los temporales siguen, en cuanto a proporción general, en un 35% de la contratación en aquel momento. Y el paro baja en 2006, solo en 2006, hasta el 2006 todo lo va bajando al 8,5%. Las cuestiones es que hace falta trabajar más y como creo que se desprende de toda esta historia, rebajamos el coste de los despidos para que los empresarios puedan contratar a la gente que quieran en un tipo de contratación y cuando por lo que sea la cosa vaya mal, poder despedir más baratos. Pero la temporalidad sigue en unos términos pues verdaderamente escandalosos. Vamos ya hasta 2006, donde de nuevo el PP y UGT y comisiones, junto con la patronal, vuelven a hacer otra reforma con el objetivo de bajar la temporalidad y el paro, bajar los costes y mejorar el desempleo colectivo. Bajan los costes a la seguridad social a las empresas. Eso es lo que sí que finalmente acaban haciendo de una manera bastante importante, prácticamente el 5% del coste que hasta ese momento tenían las empresas se quedó reducido y eso Santa Rita Rita que no se ha vuelto a tocar. Y se incentiva el pase a los fijos, todos aquellos que se pasen a partir del 2006, limitando el uso de temporales. Y se regula la subcontratación. Aquí cada vez que regulan algo nos tenemos que poner las manos en la cabeza. Porque acordaros que desde el 2006 la implantación de la subcontratación se ha convertido en la implantación del nuevo esclavismo que hay en este país. Porque la subcontratación ya en las ETTs es un escándalo, pero se reguló con una ley que dice que tienen que cobrar lo mismo que cobre el trabajador de la empresa contratante
pero, por ejemplo, en los contratos de obra o servicio, de técnicos, de mantenimientos, de limpieza, etcétera, etcétera, la subcontratación es una verdadera esclavitud. Tiene a la gente absolutamente machacada en sueldos, cobrando la mitad de lo que cobra un trabajador de la empresa, haciendo el mismo trabajo que la empresa contratante, etcétera, etcétera. Por tanto, regularon la subcontratación. En realidad lo que hicieron fue abrir una vía brutal para la sobreexplotación de las personas en los servicios subcontratados. Se crearon políticas activas de empleo. Se generó el concepto de garantías al desempleo. Aquí se empieza a gestar ya todo este tema de la flexiseguridad, ¿no? Es decir, yo te empleo, yo te puedo despedir cuando quieras y mientras tanto, pues vamos a generar algún tipo de garantía para que en el futuro se te pueda contratar porque sigue siendo muy barato, ¿no? Claro, el tema es que esta historia, que pretendía además una serie de cosas, pues fue muy afectada por la crisis del 2008 que comenzó en el 2007, como todos sabéis, por aquel cuento de hadas de Lehman Brothers, ¿no? El caso es que a partir de toda esta historia y la consecuencia real fue que el paro subió hasta el 20,05%. No solamente eso, sino que la precariedad volvió a subir de una manera brutal, fruto de la subcontratación, de estas políticas activas de empleo y garantías al desempleo, que en realidad se convertían en abaratar los contratos. Y, por último, en el año 2010, por último no, me parece que queda otro más, el PSOE, que ya estaba Zapatero por ley, ¿no? Pues genera otra reforma, donde presentan los temporales precarios por culpa de los fijos privilegiados. Aquí se empieza a conectar el hecho de que como ya han conseguido un montón de temporales y están muy chungos, joder, la culpa es de los fijos que tienen unos privilegios y unos sueldos de la hostia, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es mirar a ver cómo igualamos eso. ¿Cómo lo igualamos? Pues abaratamiento del despido, 33 días por año, 24 meses, de una manera ya general, y que ya todos sabemos que de cara a cuando viene un expediente de regulación de empleo es brutal. 8 días de las indemnizaciones que vayan, sobre todo para los contratos temporales y tal, los paga Fogasa, es decir, que paga menos el empresario, y de 8 a 12 días como máximo en los contratos temporales. Es decir, hemos bajado toda la temporalidad que ya se ha creado desde el año 96, pues la vamos pudiendo despedir más barato porque evidentemente estamos hablando de menos indemnización. Y la obra o servicio baja a 4 años, tanto la garantía como la indemnización. Y aquí empezamos a tener el concepto de ERES temporales parciales, ¿no? que sería un poco la copia del Kurzarbeiter alemán, ¿no? El trabajo más corto, ¿no? Arbeiter sería trabajadores, Kurz es, bueno, pues es un trabajo más corto o un ERE temporal. Vamos a trabajar menos y empiezan a generarse estas historias que ahora han acabado pues, con el tema este de la pandemia aplicándose en plan general. Y además se facilitó el despido objetivo y los procedentes por causas económicas. Es decir, Zapatero vino a mejorar también, como siempre, con una reforma empeorando las condiciones de la gente. Y por último viene la joya de las reformas, ¿no? La del PP de Rajoy en solitario, que dice que ellos van a hacer una cosa maravillosa. Bueno, y aquí pues nos vamos a extender un pelín más. Despido más barato procedente a priori, de entrada es procedente, y se invierte la carga de la prueba. No es la empresa la que tiene que probar que el despido es procedente, sino el trabajador tiene que probar que ha sido muy bueno y que no tenían que haberlo despedido. Con lo cual, pues estamos en una situación de más indefensión. El despido pasa a ser de 20 días con 12 meses. Es decir, ese sería el normal. El improcedente sería el despido objetivo, El improcedente serían 33 días con un máximo de 42 mensualidades. Y desde 13 del 3 del 13, es decir, del 13 de marzo del año 2013, aquellos que tengan esa posibilidad tendrían 45 días por año con un máximo de 42 mensualidades. Pero luego veremos que estas tres cifras se cruzan una con otra en esa disposición adicional 12 del Estatuto de los Trabajadores. No exige pérdidas reales, solamente con la previsión o caída de ingresos o de ventas, ya con eso se podría aplicar el tema del ERE. Los parados hasta 30 a 35 años pueden capitalizar el 100% del paro.
encadenamiento de contratos de formación y aprendizaje, se aumenta más la posibilidad de que hagas primero un contrato de formación, luego uno de aprendizaje, total estás de precario o de formación durante un montón de años. Se elimina el contrato de fomento del empleo, porque ya tienen otras montones de posibilidades, y hay una serie de bonificaciones del contrato indefinido a jóvenes y mayores de 45 años de hasta 4.500 euros a las empresas. Por contratar a alguien más joven o por contratar a alguien de más de 45, las empresas tienen bonificaciones de hasta 4.500 euros en seguridad social, etcétera. Más facilidades para cambiar jornada, turno, funciones y salario. Los cambios sustanciales de condiciones de trabajo. Se le abre a la empresa unas posibilidades brutales. Posibilita despidos colectivos en funcionarios y empresas públicas, algo que hasta ahora tampoco se ha usado mucho, por ahora, pero que está ahí y que como hacen normalmente, lo firman en un año y dentro de 10 años empiezan a aplicarlo a saco y ya veremos qué puede pasar. Y luego se genera un contrato específico para pymes, con un periodo de prueba de un año y hasta 3.000 euros por contrato también de bonificación. Se genera que el convenio de empresa prevalece sobre el sectorial, algo que, en fin, es lo de romper la unión, ¿no? Es decir, si el convenio de empresa vale más que el sectorial, la fuerza de un convenio sectorial, como hemos demostrado en Cádiz, aunque luego UGT y comisiones la han acabado de joder, pues es mayor que si tú vas en tu empresa solo, ¿no? Bueno, pues todas esas cosas también ellos lo van metiendo para que tengamos menos fuerza, ¿no? Todos los derechos son renegociables. Lo que hasta ahora se tenía claro que en un convenio estaba claro porque se había firmado, pues eso se mantenía, todo se puede renegociar. No hay ningún problema que se renegocie en medio del convenio, cuando sea, porque ya de hecho se estaba haciendo, sobre todo en las grandes empresas. Las empresas pueden descolgarse del convenio alegando motivos económicos, que hasta ese momento también existía y había que plantear toda una serie de condiciones, y ahora lo que se hace es poner más sencillo el hecho de que se vaya a la comisión negociadora de convenio o interpretadora de convenio y se pueda modificar y descolgarse del convenio. Los convenios colectivos ya no estarán vigentes tras 2 años sin negociar. El concepto de la ultraactividad, que si no se negocia, pues pasas al convenio sectorial. Y además, todas las cláusulas que fueran más positivas, pues quedan derogadas, ¿no? Deroga la bonificación por vuelta de madres tras permiso de maternidad, algo que es un ataque a todo el tema de la maternidad. Los contratos a tiempo parcial podrán realizar horas extraordinarias para flipar. Aquí ya, pues tú contratas a una persona teóricamente a tiempo parcial y hasta ahora lo que pasaba era que hacían horas a chorro y no se declaraban, no se podían, digamos que cuando las hacían, bueno, pues era un delito, pues en este caso no. Ahora ya es que también las pueden hacer, ¿no? Y tú contratas a una persona a tiempo parcial y bueno, luego dice al final, y si hace no sé cuántas miles de horas, pues entonces el empresario tendrá que pasarlos a fijo. Pero claro, mientras tanto ha habido un ahorro ahí de contratación de la hostia, ¿no? Las ETT se convierten en agencias de colocación privada con ánimo de lucro, favoreciendo la subcontratación, es decir, se convierten en empresas de subcontratación o de prestamismo, ¿no? Y que por tanto pueden seguir haciendo ese trabajo a lo bestia. Se encarecen las prejubilaciones pagando el convenio especial y pagando al Estado si tienen beneficios. Esta parte se podría considerar, lo que está un poco como en verde, parece como algo un poco más importante, o sea, más positivo, ¿no? Y es que, claro, lo que hacen es encarecer cuando hay prejubilaciones en las empresas. Esto tiene el objetivo de que no haya tantas pensiones, evidentemente, y entonces lo que dicen es, bueno, usted va a prejubilar gente, bueno, pues le paga el convenio especial de la Seguridad Social y además lo tiene que pagar y meterlo en la Seguridad Social en cuanto se despide la persona. Bueno, podríamos considerar que es una manera de que a ti te aseguran que vas a poder llegar a la jubilación, te vas a enganchar con la jubilación y que eso además lo paga el empresario. Bueno, pongámoslos un poco como en positivo. Y se crea la cuenta de formación, derecho de 20 horas al año de formación personal acumulables en 5 años. Aquí lo que generan ya es el concepto de la flexiseguridad. Están diciendo claramente, como yo te voy a despedir cuando me dé la gana, el Estado te va a obligar como empresario, va a obligar a que por lo menos tengas derecho a irte a formar 20 horas, pero siempre que esté ligado a la propia empresa, etcétera, etcétera, acumulables en 100 horas cuando tú quieras de esos 5 años. Claro, eso teóricamente también es una parte buena, pero repito, está dentro de ese concepto de flexibilidad en el que, como nos van a poder despedir cuando quieran los empresarios, pues que al menos nos vayamos formando. Y creo que por último,
Los EREs no se aprueban por las consejerías, que antes las consellerías o las consejerías, o como se llamen en euskera o en gallego, eh, eh, se, digamos que tenían el papel de dar el visto bueno a cualquier expediente de regulación de empleo. Eso lo elimina. Claro, tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte negativa es que, evidentemente, el proceso de expediente de regulación de empleo, como tiene además un plazo que luego veremos de 30 días, ¡pum!, se aplican los 30 días y se acabó, pero tiene la parte, digamos, de conflicto más importante jurídico, porque se va directamente al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad o del país o de la región o como se le quiera llamar, y ahí tienen que probar muy bien que ese expediente de regulación de empleo cumple con todos los requisitos, porque ahí estamos hablando de una instancia superior. Ya sabemos que cada vez los jueces y las juezas pues son en fin, más de derechas, ¿no? o más proclives a los empresarios, pero tienen que guardar una mínimo decoro jurídico. Y por tanto, digamos que ahí hay una parte de algo más negativo y algo más positivo. También a las administraciones y empresas públicas se pueden aplicar los expedientes de regulación de empleo, salvo a los funcionarios. O sea, estamos hablando de que las administraciones y empresas públicas están regidas por algo que tiene que ver con el bien o el interés público, y por lo tanto los trabajadores, pues si se determina que tienen que estar esos puestos ahí, pues es porque están ahí, ¿no? Bueno, pues como ya se precarizaron desde el punto de vista de los interinos, del personal laboral, etcétera, etcétera, aquí lo que hacen es que se puede despedir a toda esa gente, cada vez son más, menos a los funcionarios que siguen apareciendo como una casta de gente que tiene más derechos que los demás, ¿no? Y cualquier día harán como con los temporales y los indefinidos, dirán, es que estos son una casta y por tanto hay que joderlos a todos y a todas porque hay que modificar otra vez el estatuto o lo que sea. Y las personas afectadas por un ERTE, el expediente temporal de regulación de empleo, que finalmente acaben despedidos, puedan recuperar hasta 180 días de indemnización de paro. Esto también es otra de las cosas que, bueno, pues es aquello de que como mínimo ya que te voy a joder y te voy a mandar a un expediente temporal, en caso de que al final sea despedido, por lo menos puedo recuperar los 180 días de indemnización de paro que me jodería o me eliminaría el hecho de haber estado ya en un ERTE. Por tanto, estamos hablando de que la reforma de los expedientes, de lo que es el concepto de expediente de regulación de empleo, ha sido continuo en las diferentes reformas laborales, y vemos que en la sección cuarta del Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 51, es donde viene concretamente regulado, entre comillas, o machacado, lo que sería el despido colectivo. Ahí, en el artículo 51, están todos los aspectos legales, que ya veréis que son largos, de cómo se aplicaría un expediente de regulación de empleo, de cómo se va a generar en base a la reforma laboral de 2012, que como todos sabéis, pues nos opusimos todo lo que pudimos, pero finalmente, pues bueno, ahí está, y estamos pendientes de si quiere modificar alguna cosilla, porque no es que se esté planteando una derogación total, ahora mismo se está planteando algún cambio posiblemente cosmético, más que real. Bien, el artículo 51, como decimos, es el que está. Como veis abajo, en el artículo 57 está el procedimiento concursal, que tiene toda una serie de temas concretos de cómo se hace delante de un juez mercantil, etcétera, etcétera. Pero, como veréis, luego también están todos los artículos en los que se permite al empresario despedir o se regula, ¿no? De 52, 53 en cuanto a extinción por contrato de causas objetivas, forma de efecto de la extinción, despido disciplinario, efectos o el despido improcedente, ¿no? Y todo esto del artículo 51, si queréis leerlo más a fondo todo el resto de artículos, podréis ver la cantidad de regulación que hay para cómo acabar con el contrato de trabajo. Y en este caso acabar con un puesto de trabajo de una persona. Son las formas concretas de cómo se regulan posteriormente en los ERES, están sobre todo en el 51, en el 52 y en el 53. Entonces, vamos a meternos con el 51, que es el que regula toda esta historia. Y aquí aparece una primera definición que podréis leer si os enfrentáis a un expediente de regulación de empleo, que sería el ETOP, ¿no? Es decir, ¿por qué causas se puede hacer un despido colectivo? Pues las causas son 4 fundamentalmente. Las económicas, la E, las técnicas, las organizativas
y las de producción. Eso genera el topónimo el acrónimo de ETOP. Y dicen que cuando en un periodo de 90 días la extinción afecte al menos a, y aquí te pone toda una serie de topes, que luego ya veréis resumido en el cuadro final, en cuanto a cuándo se considera que es un despido colectivo. Sí, porque si tú despides a una persona, evidentemente no lo va a ser. Pero si son 2 o son 3, son colectivos, pero no se considera todavía. Estamos hablando de 10 trabajadores en las empresas que ocupen menos de 100, el 10%, 30 trabajadores en las empresas que ocupen más de 300 trabajadores. Esto luego os lo podéis aprender de memoria si queréis, porque os lo vais a encontrar si vais a una negociación de un expediente de regulación de empleo. Seguimos definiendo el despido colectivo. Se entiende que concurren las causas económicas y aquí te dice de qué manera, ¿no? Por la existencia de pérdidas actuales o previstas, la disminución persistente en el nivel de ingresos ordinarios o ventas y si durante 3 meses consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior. Y todos los beneficios que hayas tenido en los últimos 20 años, pues esos son tuyos como empresario. Hombre, por favor. Por tanto, aquí lo que hay que hacer es que si tú prevés que puede haber alguna bajada de ingresos y que la cosa no está muy fina, pues que automáticamente yo cojo, despido, cierro, lo que me da la gana. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, en casos como el expediente al que voy a ir dentro de un rato cuando acabe el curso, ¿no? Es decir, están fundamentando que la empresa está mal porque el dueño de la empresa, que es una multinacional alemana, les ha dicho que ya no les va a dar más trabajo. Y entonces dice, como no te voy a dar más trabajo, pues va a tener una situación económica jodida. Y ese es el argumento que pretenden usar para que se acepte el expediente. Bueno, se acepte no, porque lo van a aplicar. Porque es que lo aplican, ya veremos ahora todo el proceso que hay. ¿Qué se entiende por causas técnicas? Dice que es cuando se produzcan cambios, entre otros, en los medios o instrumentos de producción. Causas organizativas serían aquellas que cambian los sistemas y métodos de trabajo del personal. Y las causas productivas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. Bueno, si sumamos las causas económicas, que son en previsión de a causas organizativas, técnicas y productivas, estamos dejando en esta definición que las empresas pueden despedir a la gente prácticamente cuando les dé la gana. Si tú tienes unas máquinas que son manuales y compras unas que están un poco robotizadas, automáticamente digo, hostia, el robot me ha quitado 4 puestos de trabajo. Pues los 4 a la puta calle. El tema es tan abierto para que las empresas puedan generar que esta definición es casi una aberración. Es lo que les dé la gana. A ver, Álvaro, tienes la posibilidad de hablar. Nada más concretes al... Bueno, no quería cortarte. Simplemente quería pues exponer un ejemplo práctico que nos pasó hace poco cuando llegó el tema del ERE, o sea, de la pandemia, perdón. En una empresa de un compañero y tal, nos plantearon un ERE y bueno, les estuvimos, ellos exponían que preveía una caída de ventas y de producción para los meses siguientes y entonces querían hacer una distribución de jornada y tal. Y si no, pues íbamos a ir al ERE. Nosotros, cuando nos plantearon la caída de ventas, no eran capaces de exponernos la caída que iban a suponer en un futuro, porque lo queríamos comparar con la cantidad de producción que producían, como bien explica aquí, en los meses, en el trimestre justo del año anterior, y todavía no se había producido la caída. Entonces, con eso conseguimos que se parase las intenciones de la empresa y, bueno, con la amenaza de que lo íbamos a recurrir, al final no aplicaron nada. O sea, conseguimos pararlo con esa, digamos, chorrada. O sea, que simplemente con decirles que solo con la previsión no nos valía para aplicar una distribución de jornada irregular ni un ERE. No sé si... Ese es uno de los pocos agarraderos que tenemos la clase trabajadora ahora mismo, sí, para ir impidiendo la aplicación a lo bestia que están haciendo de los expedientes, ¿no? No es solamente que te digan que van a tener menos ventas o lo que sea, es que además tenemos el derecho de que nos den los criterios que han utilizado para calcular eso. Claro, claro, por eso. Ahí es donde la cagan, ahí es donde la cagan, porque como lo hacen por el criterio de que me da la gana,
Claro, claro. Pues inventan además en los propios informes técnicos y en las memorias todo lo posible para generar esa causa que ellos dicen que tienen, pues evidentemente tenemos un agarradero, que ahí es donde está un poco la cuestión, sobre todo si llegamos al Superior de Justicia de Cataluña. Si estamos delante de una empresa en la que además la mayoría es de UGT y comisiones, ya sabemos lo que pasa normalmente, que llegamos al día 28-29 del proceso del expediente y en el día 30 te firman lo que sea. Sí. Entonces, tenemos todo ese hándicap que ahora veremos también al final en cuanto al tema jurídico, pero que es evidente que al menos, y para eso hacemos un curso para cómo defendernos, sí que tenemos que concretar qué pequeñas herramientas o algunas un poco más grandes tenemos para defendernos en la aplicación de los seres. Y yo creo que hiciste muy bien. Claro, por eso me pareció propio exponerlo aquí. De hecho tengo otro recordatorio de otra empresa que igual estuvimos en la negociación de un supuesto ERE que nos iban a aplicar porque las máquinas habían quedado súper obsoletas y digamos que les daban la viabilidad desde la central para darles trabajo a raíz de que hiciesen un ERE, hiciesen una limpieza de gente, modificasen las máquinas, pero claro, para que les modificasen las máquinas y el banco les diese el crédito, tenían que hacer el ERE. Que el banco diese la viabilidad para darles el crédito. Y a raíz de la oposición de los trabajadores hicimos asamblea, los trabajadores en principio aceptaron lo que proponía UGT, pero bueno, nuestro delegado de CGT metió caña y personalmente, como aquel que dice, persona a persona, y consiguió que la gente cambiase la posición y bueno, hicimos frente y en la vista antes del juicio la empresa aceptó el acuerdo que proponíamos nosotros, que era pues bajar la cantidad del ERE de una manera muy considerable, o sea, de trabajadores y de daño para ellos, claro. Porque claro, la situación que les quedaba era penosa, porque además que eran máquinas que estaban hechas, tenían 100 años y eran máquinas de coser que estaban modificadas y no había, si echaban a la gente que querían echar, que prácticamente era la mayoría de los mecánicos y tal que tenían allí de mantenimiento, las máquinas iban a quedarse perdidas, es que no había nadie capaz de solucionar los problemas que no fuesen los mismos mecánicos. Claro. Y ya te digo, a base de meter caña con la presión, en un caso fue por lo de las cuentas y en otro caso fue por la presión de los trabajadores, pero sí que realmente haciendo unión se logran grandes cosas. No, está claro. Bueno, seguimos con la definición del despido colectivo. Hay un planteamiento que es que en las empresas que sean 5 personas, pues evidentemente se entiende que es un expediente colectivo, aunque no llegue a las 10 que decíamos antes, ¿no? Pero en todo caso, cuando se produzca como cesación total del empresario, si son 3, pues también es un expediente colectivo de empleo. Se tendrá en cuenta el número de extinciones de contratos a que se refiere el párrafo primero de este apartado, sobre todo cuando el empresario esté intentando, como dice más adelante, jugar. Pues yo ahora despido a 4, después a 3, después a 5, después a 4, ¿no? Y entonces al final he despedido a un tercio de la plantilla de manera, digamos, fraudulenta. Y por tanto, todas esas maniobras que se puedan generar por parte de los empresarios, que no es ni uno ni dos, lo han hecho un montón de gente, porque si tú le denuncias, pues ellos lo han hecho y se acabó. Es decir, no hay una investigación posterior por parte de la administración de a ver qué ha hecho un empresario, sino que o hay una denuncia del comité o hay una denuncia de los propios interesados o el empresario se va de rositas. Pero si hay una denuncia, evidentemente se declararán como nulas y sin efecto todos aquellos despidos colectivos que hayan incumplido esos métodos y esos máximos y mínimos de número de gente a despedir, ¿vale? Bueno, una vez definido el despido colectivo, dice, bueno, ¿y ahora cómo se negocia esto? Y se generó ya hace tiempo lo que se llama el periodo de consultas. Y esto lo han modificado en el 2012 de una manera brutal. Se plantea fundamentalmente, y aquí es el gran hándicap que tenemos los trabajadores y trabajadoras ahora mismo, que es el aspecto del plazo máximo. Hasta la anterior reforma laboral, el plazo de periodo de consultas era más flexible y en función de que se llegara a un acuerdo planteándolo los trabajadores y tal, nuevamente la empresa pues decía, venga, pues doy 15 días más, doy un mes más, ¿no? Aquí lo que se ha dicho es que
30 días y si no hay acuerdo la empresa aplica lo que le salga de las pelotas, ¿vale? O sea, y así lo dice, ¿eh? Yo cojo y lo meto. Y entonces, si hay fuerza por parte de los trabajadores y resistencia de la plantilla para oponerse a esto, pues se puede llegar al Superior de Justicia, se pueden hacer denuncias, se pueden hacer un montón de cosas. Pero si no, pues los 30 días se convierten en una losa, que los tienes ahí, que la gente dice, a ver si luego nos van a dar 20 días nada más en lugar de los 45 y 33 y no sé qué que puedo conseguir si llegamos a un acuerdo, o los 50 o no sé cuántas historias más, y por tanto nos sitúan muchas veces ante un chantaje brutal del final del periodo de consultas, ¿no? Lo que está claro es que aquí hay varias cuestiones que son importantes. La primera, bueno, la duración será de 30 o de 15 si las empresas son de menos de 50 trabajadores, encima más restrictivo de 15 días. Pero se plantea lo siguiente, este periodo de consultas es para buscar las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias. Para ellos, incluido comisiones UGT, normalmente es para evitar o reducir los despidos colectivos y atenuar sus consecuencias, y se van al tercero de los puntos, a atenuar sus consecuencias. Es decir, págame más y a cascarla, ¿vale? Nosotros vamos fundamentalmente a evitar. Evitar es que no haya ninguno. Evitar, yo lo entiendo y creo que es así, que yo evito cuando no hay ninguno de los despidos que estaban previstos. Reducirlo, pues evidentemente desde el punto de vista de que haya jubilaciones, pues no deja de ser reducir el número de despidos obligatorios, aunque al final hay despidos, pero no son tan negativos, ¿no? O tan, bueno, no me sale la palabra, ¿no? Que siempre decimos que no haya consecuencias negativas, ¿no? Es decir, estamos hablando de un término que luego la patronal ha intentado usar en algunos casos, lo que pasa es que eso se le ha venido abajo, es que la CGT no va de buena fe a un expediente de regulación de empleo porque la CGT no firma despidos y entonces nada más vamos a dar por saco, ¿eh? Cuando decimos que nosotros vamos a evitar, vamos de buena fe porque queremos evitar todos los despidos. Por tanto, si os encontráis con ese planteamiento, pues en los morros se le pega, ¿no? Ahí pone que un periodo de consultas es para evitar o reducir y atenuar las consecuencias. Por tanto, yo voy a evitar, que para eso estoy defendiendo el empleo. Además de eso, en las consecuencias que se quieren atenuar, pues ya se plantean algunas cuestiones, como las medidas de recolocación o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad, ¿eh? Dentro de este concepto de la flexiseguridad, tú en el periodo de consultas lo que haces es que, como sabes que lo puedes mandar al paro, pues a ver si los puedes formar, si puedes conseguir una empresa que se pongan a hacer cursitos de estos de a ver cómo pido trabajo, etcétera, etcétera. Eso digamos que es la definición del periodo de consultas. Son 30 días máximo o 15 días para intentar evitar, reducir o atenuar las consecuencias de los despidos y para buscar acciones de recolocación. Y ahí es donde se centran ellos. Nosotros nos centramos en evitar. ¿Y quién compone esa o quién hace ese periodo de consultas? Pues fundamentalmente es una representación de la empresa y una comisión negociadora que estará integrada por un máximo de 13 miembros. En este caso, en cualquiera de los tipos de expediente que hay, como máximo son 13. Y si no hubiera interlocutores, ¿vale? Si no hubiera un comité de empresa ya elegido, etcétera, etcétera, pues se puede generar personas elegidas entre la plantilla para negociar. Claro, ¿qué ocurre normalmente? Pues que cuando se negocia en una empresa en la que no hay actividad sindical, ¿quién va a ser la parte de los trabajadores y trabajadoras? Pues el primo del jefe, el amigo del jefe, el amigo del dueño, y la negociación es un dislate, ¿eh? Es que se acepta el ERE nuevamente y hacer puñetas. Y fijaos abajo que ya lo resume este tema que habíamos planteado, que la negociación será siempre con buena fe y por mayoría. Es decir, el 51% de la mesa, si firma eso, eso es lo que vale. Y se puede mediar o arbitrar o, en todo caso, ir al juez en función de que la cosa no funcione, de que no haya solución. Entonces, se genera una comisión representativa de los trabajadores. O sea, cuando se habla de comisión negociadora, se habla también de una comisión representativa de los trabajadores. Últimamente
en algunos expedientes, en lugar de poner comisión negociadora, ponen CRT, que es la comisión representativa de los trabajadores, ¿vale? Y trabajadoras, aunque se pone nada más en masculino. Deberá quedar constituida con carácter previo a la comunicación empresarial. Aquí, a partir de este momento, se genera un calendario, que esto es absolutamente una piedra de molino que va rodando y que te va situando ante la realidad del expediente de regulación de empleo, en el que la empresa te avisa con un plazo, el plazo máximo para la constitución de la comisión será de 7 días, es decir, la empresa te avisa y tú tienes 7 días para decirle, estos son los que van a negociar. Desde la fecha de la referida comunicación, salvo que alguno de los centros de trabajo que vaya a estar afectado por el procedimiento no cuente con representantes legales, en cuyo caso el plazo será de 15 días. O sea, en ese momento, en ese caso en el que en un centro de trabajo no hay comité, pues se da 7 días más para que se elija quién va a representar en la comisión negociadora, pues que a lo mejor a ese centro le tocan 2 personas de los 13, pues esos 2 tendrán que elegirlas entre los trabajadores, ¿vale? Pero son 7 días desde que se comunica hasta que empieza a negociarse. Transcurrido el plazo máximo para la constitución de la comisión representativa, la dirección de la empresa podrá comunicar formalmente el inicio del periodo de consultas. O sea, la empresa en realidad tiene 37 días, porque son los 7 de preaviso más los 30 en los que se va a negociar. Nosotros tenemos los 30 justos, porque entre que te han avisado y tienes que empezar a hablar con la gente, quién va a ser el comité, quién va a ser no sé cuánto, pues tenemos los 30 días. La falta de constitución de la comisión representativa no impedirá el inicio y transcurso del periodo de consultas. Si por lo que sea no se puede elegir, ¿vale? Pues es que no me puedo reunir todavía. Bueno, pues cuando te reúnas, si han pasado 7 días, te quedan 23. Así. Esto te lo pone en ese plan de números clausus. La comunicación de la apertura del periodo de consulta se realizará mediante escrito dirigido por el empresario a los representantes legales de los trabajadores. Evidentemente te piden siempre el recibí porque es un requisito inexcusable. O sea, tiene que haber habido una comunicación clara de inicio del periodo de consultas o de la apertura del periodo de consultas para que tú tengas luego 7 días para generar la comisión negociadora. El periodo de consultas establece todas estas historias, lo pone en el final del texto. Dice, la copia se hará llegar a la autoridad laboral y en dicho escrito se consignarán los siguientes extremos. Es decir, vamos a empezar a negociar el ERE porque la empresa nos ha presentado un documento que nos informa de que va a haber un ERE. ¿Qué tiene que poner en ese documento? Este chat, digamos, esta diapositiva, es importante tenerla prevista porque lo establece el propio artículo 51, ya sea porque te leas el estatuto o porque lo tengas guardado en este documento, lo que tiene que entregar el empresario. La especificación de las causas, ETOP, porque pueden ser económicas solo, pueden ser económicas y técnicas, pueden ser económicas y organizativas, o las 4. O sea, las causas puede aducir el empresario las que quiera. El número de clasificación profesional de los trabajadores y trabajadoras afectadas. El número de clasificación profesional de los trabajadores empleados habitualmente el último año, para ver cuántos temporales, cuántos no sé qué. Periodo previsto para la realización de los despidos. ¿Cuándo va a ser? ¿En qué fecha se cierra la empresa o no? ¿Cuántos son? Etcétera, etcétera. Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por los despidos. Evidentemente, aquí dirán criterios muy generales. No te van a decir despido a estos 15 porque están afiliados a la CGT, porque entonces ya habría una causa de nulidad. Los criterios van a ser siempre que ellos son más buenos que la hostia, que lo hacen siempre con criterios objetivos, etcétera. Comunicación copia de la comunicación dirigida a los trabajadores y a sus representantes por la dirección en su intención de iniciar el procedimiento de despido colectivo. Es decir, tiene que haber una nota en la que dice, les comunicamos que vamos a hacer el inicio del proceso de expediente de regulación de empleo a partir de la fecha tal. Y representantes de los trabajadores que integrarán la comisión negociadora o en su caso indicación de la falta de constitución de esta en los plazos legales. El empresario tiene que decir, ustedes son comité, designen los representantes, es una nota que tendrá que hacer al conjunto de la plantilla, diciéndole, como no tenéis representantes legales, tenéis que escogerme una comisión negociadora para ese tema, ¿vale? Ese es, digamos, el inicio, ¿no? La salida de un expediente de regulación de empleo. A partir de ahí, que ya se ha hecho la comunicación a los representantes legales, tendrá que ir acompañado, y aquí están los documentos fundamentales que tienen que haber. El primero es la memoria explicativa. Claro, la memoria explicativa
sobre todo si es por un tema económico, sobre todo, que también tiene que venir en los demás, así como la documentación contable y fiscal y los informes técnicos. Luego hablaremos de eso. Esto es lo fundamental para decir por qué estoy presentando este expediente y que las causas son estas, etcétera, etcétera, tienen que venir en una memoria explicativa. Este es el aspecto importante. Y además tiene que llevar toda la documentación contable, que normalmente son los 3 últimos años contables. Si empiezas en enero un expediente de declaración de empleo, te darán los 3 años anteriores. Si empiezas en noviembre, te van a tener que dar los 2 anteriores más el que estás, porque ya casi lo tienes acabado, por ejemplo. Y luego están los informes técnicos. Informes técnicos que tienen que ser de una empresa externa a la propia empresa. Y aquí estamos teniendo problemas, por ejemplo, con el expediente este de Male, porque es que resulta que el informe lo ha hecho un ingeniero que es más listo que la hostia, solito, ha hecho el expediente, pero resulta que todos los datos se los ha dado la empresa. Resulta que cuando le hacíamos preguntas, se iban aparte para ver qué nos respondían. El técnico teóricamente exterior y la propia empresa, ¿no? Es decir, hay cosas que podemos plantear de nulidad o de que por lo menos no se ha hecho como se tenía que hacer si los documentos que nos traen, por ejemplo, la memoria explicativa es igual que la técnica, que el informe técnico. ¿Por qué? Porque es que hay empresas que son tan gilipollas que lo que hacen es que el mismo documento de la memoria explicativa lo convierten en un informe técnico, como fue el caso de Daico, una empresa de Manresa, que lo que hicieron fue simplemente, esta es la memoria, y aquí tienes un informe técnico. El informe técnico dice que la memoria dice, el informe técnico dice que la memoria dice. O sea, claro, al final es que era la propia empresa la que había hecho el informe técnico. Esto fue una de las causas por las que, evidentemente, hasta UGT y comisiones dijeron que estaban en contra, pero el último día firmaron como suelen hacer, ¿vale? Luego, dentro de lo que serían los términos reglamentarios, una vez que se recibe esta comunicación, se tiene que mandar también, o sea, se da al comité de empresa, pero también se manda a la autoridad laboral. La autoridad laboral dará traslado de la misma a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y recabará con carácter preceptivo un informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre los extremos de la comunicación en cuanto al desempleo y a la situación que tiene la empresa respecto a la seguridad social. El informe deberá ser evacuado en el prorrogable plazo de 15 días desde la notificación a la autoridad laboral, etcétera, etcétera. Es decir, las dos patas fundamentales desde el punto de vista de cómo se inicia el periodo de consultas es que a nosotros nos dan todos esos informes técnicos y memoria explicativa y la documentación contable, y al mismo tiempo tienen que ir a la administración a decirle que voy a presentar un expediente de relación de empleo, que estas son las cuestiones que hay, y entonces la administración, digamos la consejería o la consellería de trabajo, pues lo que hace es mandarlo a la inspección de trabajo para decir, a ver, ¿cómo está esta empresa? Para ver si le tenemos que decir que no o lo que sea. Luego ya veremos que es difícil que hagan alguna cosa realmente seria contra las empresas. Aquí viene lo de la buena fe. Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe con vistas a la consecución de un acuerdo. Nosotros siempre vamos con buena fe, con la buena fe de que queremos evitar los despidos. Lo mismo cualquier día hacen otra reforma y dicen, salvo la CGT, que como no quiere firmar el expediente, pues no la vamos a dejar que esté. Pero está claro que ellos no pueden tampoco cerrar todas las puertas porque estaríamos hasta la posibilidad de ir a Europa a todo este tema de los derechos civiles y laborales, ¿no? Dicho acuerdo requerirá de la conformidad de la mayoría de las representantes legales. Lo hemos visto antes, que lo decía muy sencillito, se tiene que negociar de buena fe y por mayoría, ¿vale? El 50% más uno. Seguimos con el periodo de consultas. El empresario y el representante de los trabajadores podrán acordar en cualquier momento la sustitución del periodo de consultas por el procedimiento de mediación o arbitraje, pero siempre dentro del plazo máximo de los 30 días. Es decir, nosotros ahora mismo, por ejemplo, estamos ya en el 15º día, nos faltan 15 y hace 3 días o 4 que se pidió que participara como mediador y que para que las actas queden realmente reflejadas lo que se está diciendo en las mesas, que venga un inspector de trabajo y que esté como mediador y como vigilante de que realmente las cosas se están haciendo bien en el proceso de consultas. Bueno, pero de todas formas, el plazo sigue siendo los 30 días que acaban el 23 de diciembre.
La autoridad laboral velará por la efectividad del periodo de consultas. Esto, lo de velará, será siempre que alguna de las partes vaya, ¿eh? Porque si nos encontramos en una empresa de estas pequeñas, en las que pim, pam, UGT de comisiones, y la autoridad laboral es que ni miran, ¿eh? Y a petición conjunta de las partes, las actuaciones de mediación que resulten convenientes con el fin de buscar soluciones a los problemas planteados por el despido colectivo. Siempre que las dos partes, las dos, pidan la mediación, entonces ya sí que puede ser, no solamente como hemos pedido nosotros ahora mismo, como un vigilante de las historias, sino que tú puedes pedir incluso para que sea un mediador, y que no te va a hacer de árbitro, que sería yo dictamino que esto es lo que se soluciona, sino que va a hacer de presidente de una comisión negociadora, de convenio, que entonces, digamos, tiene más implicación en todo lo que se vaya haciendo. Transcurrido el periodo de consultas, y aquí viene ya, o sea, tú has estado negociando, has llegado a acuerdo o no has llegado a acuerdo. Si has llegado a un acuerdo de que se retiran todos los despidos, pues nosotros vamos y lo firmamos, ¿no? Si hay un acuerdo de que dice que se van no sé cuántos despedidos y no sé qué más, pues lo firmará posiblemente UGT de comisiones y nosotros iremos a por otras historias que son el tema jurídico, los contrainformes, etcétera, etcétera. Transcurrido el periodo de consultas, el empresario comunicará a la autoridad laboral el resultado del mismo. Si no hubiera alcanzado acuerdo, trasladará copia íntegra del mismo. En caso contrario, remitirá a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral la decisión final de despido colectivo que haya adoptado y en las condiciones del mismo. Es decir, no solamente tenemos 30 días de tope absoluto, sino que acabados esos 30 días, el empresario dice, como ha habido acuerdo, venga, lo informa a todo el mundo. Pero si no ha habido acuerdo, tiene, ahora veremos el plazo que tiene, para decir, pues yo aplico esto. Puede incluso cambiarlo, ¿eh? Si en un momento determinado dice, hostia, como a lo mejor voy a ir a juicio en el Superior de Justicia, pues en lugar de pedir a 100 voy a pedir a más a 70, para quedar bien, que soy un buen chico, ¿eh? Y entonces, o sea que la decisión final, lo normal es que sea lo que había planteado, pero tiene posibilidades de cambiarlo, ¿eh? Porque finalmente, en base a la situación del periodo de consultas, aunque no se haya llegado a acuerdo, el empresario podría modificar. Y entonces simplemente comunica, remitirá a los representantes de los trabajadores y trabajadoras y a la autoridad laboral, voy a hacer esto, despido a tantos de estas condiciones y les pago los 20 días y a tomar por saco. Una cosa, ¿y en ese caso habría comisión de seguimiento? Bueno, no hay comisión de seguimiento. Claro, el periodo de consultas... incluso cambiarlo y ampliarlo después. No, lo que hay simplemente... Bueno, puede haber una comisión de seguimiento de la aplicación de los despidos, ¿eh? Eso sí. Claro, en cualquier momento, cualquier trabajador que viese incluso perjudicado las condiciones que en principio se impusieron, podría ya darse por vencido, por así decirlo, y denunciarlo. O claro. Bueno, no darse por vencido, al contrario. Ahora vamos a eso. O sea, vamos al siguiente proceso. Si se ha llegado a acuerdo, firmado por la mayoría, pues en el peor de los casos, es el peor de los casos, evidentemente, porque estamos viendo sentencias en las que nos dice que si lo ha firmado una mayoría sindical, que nos demos por jodidos. Tienen que haber hecho una barbaridad, bueno, veremos los conceptos, ¿no? De mala fe, dolo o coacción, etcétera, etcétera. Tiene que haber hecho una barbaridad para que vaya un juez y diga esto está mal. Por lo general, si lo han firmado los sindicatos mayoritarios, la mayoría del comité, la cosa se pone complicada, ¿vale? Pero lo cierto es que ya estamos en ese momento. La primera condición que le ponen a los empresarios es que si tú has acabado los 30 días y pasan otros 15 y no comunican nada, volvemos a la casilla de salida. Claro, ya lo imponen si quieren ellos. Efectivamente. Lateral. Pero si durante 15 días no dicen nada, se produce la caducidad del procedimiento. Y ya lo adoptan en el chat. Lo adoptan, ¿vale? Y no sería denunciable. No es que no sería denunciable, es que el empresario lo ha perdido todo. Todo lo que ha hecho durante esos 30 días, si en 15 días más no comunica los despidos, vuelve a la casilla de salida. Tendría que volver a iniciar un expediente. Lo que pasa es que entonces tendría problemas, porque ante cualquier administración, oiga, usted presenta un expediente, no lo han aplicado, a ver qué coño es esto, ¿vale? Tendría problemas. Por tanto, es un plazo de 15 días que yo recuerdo en todos los casos que he estado, ninguno se ha saltado, y han aplicado los 15 días y serenín, ¿vale? Sí, yo lo que me refería en el caso contrario, si el empresario, si no se llega a un acuerdo y el empresario decide aplicar las condiciones que él necesita,
Sí. No se crearía comisión de seguimiento, porque evidentemente no se está combatiendo, por así decirlo, y el empresario después podría cambiar y como dices tú, al aplicarlo unilateralmente lo baja en vez del 100% de la plantilla al 70%. Sí. Y después aplicarlo a un 85% para acercarse más a su necesidad. ¿Podría No, después hacerlo de y aplicarlo sería no. denunciable? A ver, no, si el empresario decide que en lugar de echar a 100, echa a 70, Sí, en esa comunicación ya ha dejado claro cuál es el máximo de gente que va a echar. Podría echar vale, vale. menos, pero no podía echar más, porque Sí, ya, luego ya porque no ya se hace. oficialmente ha escrito a la administración y a los comités o a quien sea, les ha dicho voy a despedir como máximo a 70. Por tanto, ya no puede despedir a ninguno más. Vale, vale, vale. Ya digo que es muy raro que lo hagan. Nuevamente van a aplicar todo lo que han querido, o lo que han planteado desde el principio. Pero en todo caso está ese plazo de 15 días que si alguna empresa se lo salta, pues le podemos decir aquí ya no despides a nadie porque esto se te ha caducado. Tercero, cuando la extinción afectase más del 50% de los trabajadores, se dará cuenta por el empresario de la venta de los bienes de la empresa. Es decir, si lo que estamos despidiendo es a más del 50% de los trabajadores, es que la empresa está muy chunga y que tú, las máquinas que tienes ahí, no vas a usar el 50% de las máquinas. Por tanto, y ni del centro, a lo mejor tienes 2 talleres y uno lo vas a cerrar, ¿no? Bueno, pues es una condición que le ponen en este redactado para que tenga que avisar de dónde están o sea, dónde están esos activos de la empresa, si se van a vender, etcétera, etcétera. Alcanzado el acuerdo o comunicada la decisión, porque son las dos posibilidades, el empresario podrá notificar los despidos individualmente a la gente. Es decir, una vez que ya ha comunicado, voy a despedir a 33, pues coge y el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 33 les manda una comunicación. Y deberán haber transcurrido como mínimo 30 días entre la fecha de la comunicación de la apertura del periodo de consultas a la autoridad y la fecha de efectos del despido. Es decir, como la negociación puede haberse acabado antes, la fecha real del despido no podrá ser como mínimo hasta que hayan pasado los 30 días del periodo de consultas. Esto es un aspecto que normalmente no se tiene demasiado en cuenta y hay empresas que lo aplican cuando les da la gana y tú lo puedes denunciar. Porque si se ha hecho una negociación rápida y al quinto día ya hay un acuerdo de que hay no sé cuántos despidos y se van por ahí y cogen o despiden en esa fecha, están incumpliendo el artículo 53.1. O sea que hay determinados aspectos que también hay que tenerlos en cuenta. Seguimos como veis, el artículo 51 es extenso, porque es una de las piedras filosofales de la reforma laboral. Los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa en los supuestos a que se refiere este artículo. En los supuestos a los que se refiere este artículo. Y eso hace que cada vez estén saliendo más sentencias, porque denunciamos porque nos han despedido a delegados nuestros que dicen, bueno, tienes prioridad siempre que tu sección no se haya ido entera. ¿Vale? Es decir, la empresa sigue y, por ejemplo, se despide nada más una sección de 23 trabajadores. Bueno, pues resulta que ahí están los 2 delegados de la CGT. Pues ya se han cepillado a la CGT de la empresa. Es decir, aquí esto hay que estar muy al tanto de ver exactamente ya cuando te dan los datos y plantear ya la nulidad del procedimiento, porque aquí lo que está claro es que van a por la CGT, ¿no? O sea, porque solamente a este sector o a este grupo o lo que sea. Pero de todas formas hay un derecho ahí que tenemos los representantes sindicales de al menos quedarnos en la empresa, pues entre otras cosas porque claro, la empresa si se quita todo el comité, pues ya ha dejado sin ningún tipo de representatividad al conjunto de la plantilla. Sexto, la decisión empresarial podrá impugnarse y aquí empieza todo un proceso concreto de cómo, como decía Álvaro, era eso que estabas hablando, ¿no? Cómo nos defendemos ahora a partir de lo que tenemos encima y que no nos gusta. Dice, la interposición de la demanda por los representantes de los trabajadores paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas hasta la resolución de aquella. Es decir, lo que hace este redactado del Estatuto de los Trabajadores, que se cambia en el 2012, es vamos a dar una preeminencia al comité de empresa a la hora de presentar las demandas contra un expediente en el que no ha habido acuerdo. Evidentemente, esto se hace porque no hay acuerdo. O sea, cuando tú puedes impugnar, realmente, viendo las mayorías que hay ahora mismo sindicales, solamente se va a hacer cuando la mayoría sindical no esté de acuerdo con el expediente.
como ha pasado, por ejemplo, con Nissan, con acciones Nissan y con algunas otras empresas, en Bosch, etcétera, en la que el comité de empresa no ha estado de acuerdo con el expediente. Tú puedes impugnarlo, pero siempre que lo impugne el comité de empresa, el resto de trabajadores a nivel individual que quieran impugnarlo, digamos que se quedan aparcados detrás. Hay una primera denuncia que es la colectiva. Y a partir de aquí, la autoridad laboral también podrá impugnar los acuerdos adoptados. Es decir, la misma Generalitat o la Consejería de no sé qué y tal, si dice aquí ha habido cosas que no están bien hechas, vamos y pueden impugnar los acuerdos adoptados, ¿vale? Pero fundamentalmente ya establece el redactado por qué cosas puede ser. Cuando estime que estos se han alcanzado mediante fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, a efectos de su posible declaración de nulidad. En el último caso de Acciona, por ejemplo, que yo he vivido, fijaos también la administración cómo se mueve, ¿no? No es que dijera aquí ha habido abuso o coacción o dolo, sino no hemos podido confirmar que ha habido buena fe, ni podemos decir que no haya habido coacción o abuso de derecho. ¿Me explico? O sea, lo ponen en negativo, porque ellos no se quieren tampoco mojar diciendo, no, aquí ha habido, o sea, no he podido confirmar que lo hayan hecho bien, ¿vale? A partir de ahí, evidentemente, bueno, Acciona tuvo que venir al final y mantener 100 puestos de trabajo y hacer, bueno, en fin, una serie de historias cuando estaba ya prácticamente todo el expediente machacado, que al menos ahí hay una comisión de seguimiento para que puedan reindustrializarse, etcétera, etcétera, que ya veremos a ver, porque las últimas noticias de Nissan no son muy acogedoras, ¿no? Pero el caso es que se puede denunciar por parte de todo el comité a nivel individual, que ahora veremos cómo se puede hacer también a nivel individual, y por medio de la propia autoridad laboral que diga esto ha sido una barbaridad de expediente. Así como cuando la entidad gestora de las prestaciones por desempleo hubiese informado de que la decisión extintiva empresarial pudiera tener por objeto la obtención indebida de las prestaciones por parte de los trabajadores afectados por inexistencia de las causas motivadoras de la situación legal de desempleo. Caso Andalucía, sabéis la cantidad de expedientes de regulación de empleo en los que ha habido gente que han aparecido y no eran de la empresa. Pues eso, evidentemente, la autoridad gestora de las prestaciones de desempleo puede decir, si estos nombres no estaban en la empresa. Esto no, porque le voy a dar un paro a alguien que no estaba trabajando o le voy a dar una jubilación a alguien que no estaba trabajando. Es decir, la administración tiene, o la autoridad laboral, tiene la obligación de vigilar que las cosas se hagan también para que ellos mismos no tengan que pagar. Si están machacando a los obreros, eso igual importa menos, pero si están jodiendo las arcas de la seguridad social, pues evidentemente se meten. Bueno, vamos a hablar ahora, en el punto 7 de ese artículo 51, de un concepto importantísimo, que es el tema de la fuerza mayor. Claro, la fuerza mayor permite, ya de antes, no de este propio redactado de la reforma laboral, permite que los expedientes de regulación de empleo, digamos, sean más fáciles de llevar adelante por las empresas. ¿Por qué? Porque ha habido un incendio, porque ha habido una inundación y se ha ido toda la fábrica a tomar por saco. Claro, ahí hay una fuerza mayor en la que la autoridad laboral tiene fundamentalmente que decir, efectivamente, ¿existe o no existe la autoridad laboral, la fuerza mayor? Si existe la fuerza mayor, entonces todo se genera mucho más rápido. Incluso la resolución de la autoridad laboral se tiene que dictar en el plazo de 5 días. Porque hay unas actuaciones, va ahí un inspector de trabajo, corrobora que efectivamente la empresa se ha quemado entera y ahí no hay nada que rascar. Y además, si hay fuerza mayor, se podrá acordar que la totalidad o una parte de las indemnizaciones vayan por el Fondo de Garantía Salarial, por FOGASA, que se llama, ¿vale? Es decir, lo que hace aquí es, vale, yo puedo despedir, pero lo regulo en un apartado concreto que es el de la fuerza mayor, que tiene evidentemente por sus planteamientos más cortos, más no sé qué, porque es eso, es porque ha habido una causa de fuerza mayor. Estamos ya acabando con el periodo de consulta, pero todavía queda. Cualquier justificación del empresario basada en el hecho de que la empresa que tomó la decisión no le ha facilitado la información necesaria no podrá ser tomada en consideración a tal efecto. Claro, hay muchas empresas que dependen de otras empresas. En este caso, la que estamos tocando ahora, que es Male, depende de Male GmbH,
que es el grupo alemán, ¿vale? Que además es brutal, tiene un fabricazo ahí en Stuttgart grandioso. Bueno, pues esta empresa es la que finalmente ha decidido cerrar o no cerrar. El empresario de aquí, que teóricamente, el empresario o director del centro, que presenta un expediente de regulación de empleo, puede decir, yo es que las causas son que estamos muy mal, pero no tengo la información porque no me la han dado de Alemania. Bueno, pues vale, pues si no te la han dado, pues es tu problema. Espera, perdón un momento. Estoy en el curso. Madre mía. Vale. ¿Pero ya venís para aquí? Vale, vale. Venga, venga, hasta ahora, hasta ahora. Vale, hasta ahora. Perdonad, pero es un tema de mi mujer. Lo que estaríamos hablando sería de que el empresario podría decir, es que no me han dado los datos y por tanto, pero yo tengo una situación muy mala. Bueno, pues no los has probado. Y por tanto, no se podrán tener en consideración unas informaciones que no prueben que efectivamente tienes una situación económica mala, ¿no? Es decir, por tanto, esta historia del juego de las empresas que dependen de otras empresas, intentan cortarlo con este artículo número 8. Cuando se trata de procedimiento de despido colectivo de empresas no incursas en procedimiento concursal, que incluyan trabajadores con 55 o más años de edad que no tuvieran la condición de mutualistas, mutualistas son aquellos que cotizaron antes del 67, que ya quedan muy pocos o ninguno, existirá la obligación de abonar las cuotas destinadas a la financiación de un convenio especial. Lo habíamos dicho anteriormente un poco en el resumen de lo que era la reforma laboral. Metieron esto como una forma de que los empresarios paguen más caro la prejubilación. O sea, que tiene su parte buena y su parte mala desde el punto de vista de lo que sería la mejora de los trabajadores. Bueno, creo que esto ya es el último o el penúltimo. Sí, es el último. Es el último de los chats, digamos, de lo que es el texto del despido colectivo, que como veréis son 11 puntos y que tienen un montón de historias. El punto número 10 lo que establece es, cuando hablaban de aquella forma de reducir los efectos de los despidos, pues estamos hablando de que hay un plan de recolocación externa que se tiene que diseñar como mínimo para 6 meses y que la autoridad laboral, además, por medio del Servicio Público de Empleo, se involucrará en la búsqueda de empleo y no sé cuántas cosas más. Esto es el chocolate del loro, porque la mayoría de las veces, aunque se contrate una empresa externa, que esto ya viene de la reforma del 96, se contrata una empresa externa para mirar de buscar colocación a la gente que se va al paro y tal, pues ya vemos que el índice de recolocación es muy bajo, pero además siempre con contratos muy temporales. Por tanto, no, es empleo fijo normalmente que se destruye y que acaba siendo de lo más precario. Y en el punto 11, que es el último de este texto, dice que las empresas que realicen despidos colectivos de acuerdo con las establecidos del artículo y que incluyen a trabajadores de 50 o más años de edad deberán efectuar una aportación económica al Tesoro Público de acuerdo con lo establecido legalmente. Una aportación que evidentemente va a las arcas del Tesoro Público y que su finalidad es aumentar el dinero de los fondos de previsión de la Seguridad Social. Bueno, luego ya veremos a ver, porque si está el PP, como hemos visto que se han pulido por cerca de 116.000 millones del fondo de previsión de las pensiones, pues tela. ¿Vale? Vamos a hacer entonces un resumen de esta mecánica de un ERE y de cómo nos vamos a encontrar delante del ERE durante todo este tiempo. Despido colectivo. ETOP, por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. Esto hay que aprendérselo sí o sí, porque lo vamos a ver 40.000 veces. Siempre que en 90 días se tengan que despedir a 10 trabajadores si es una empresa de más de 100, al 10% si es entre 100 y 300 trabajadores, o a 30 trabajadores si son más de 300. Si en caso de que sea cierre total, si hay más de 5, porque es el número mínimo de que se considera colectivo el despido. Una vez que se plantean causas económicas, siempre que en los últimos 9 meses haya pérdidas o previsión, o que tengas técnicas organizativas o productivas, que como ya sabemos y hemos dicho antes, pues es como una especie de culo de saco, ¿no? Ahí venga todo para adentro, ¿no? En el caso de que sean despidos individuales de más de 5, suman. Y si hay un uso torticero por parte de la empresa, o sea, usando la ley de manera, digamos, corrupta, ¿no? Torticera, pues evidentemente se pueden encontrar con que sea
una causa de nulidad. El periodo de consulta son 30 días, 15 si hay menos de 50 trabajadores. Se hace para evitar o reducir despidos, algo que ponemos en negrita para recordar que nosotros vamos a por evitar. Atenuar consecuencias o recolocación, ya sabemos que es el chocolate del loro. La comisión máximo 13 elegidos por medio del 41.4, que es otro artículo del Estatuto de los Trabajadores que establece cómo se eligen las comisiones del comité. Los acuerdos han de ser por mayoría. Se tiene que trabajar con buena fe. Nosotros trabajamos siempre con buena fe para evitar los despidos. Y la comunicación y constitución son 7 o 15 días en función del número de trabajadores. La formación de esa comisión, para aclararlo, pueden ser las secciones sindicales, una comisión ex professo, ad hoc, o el comité intercentros, el comité intercentros, o bien, si no hay ninguna de ellas, pues elegidos entre la plantilla. La no constitución en plazo no para los plazos. Es decir, si nosotros no constituimos esa comisión en su momento, cuando nos dice la empresa tenéis 7 días y tú no lo haces, pues el plazo sigue corriendo y se podrán aplicar los despidos cuando la empresa le dé la gana. ¿Qué documentación y qué comunicación hay durante todo este tiempo? La empresa tiene que decir a la repetición que sea las causas del despido colectivo, el número de clasificación de afectados, de empleados del último año, periodo previsto para la realización de los despidos, criterios de la designación de los afectados y afectadas, copia de comunicación del inicio del despido colectivo y la comisión negociadora o falta de constitución de la misma que podrá hacerlo. Y como documentación que tiene que entregar sí o sí el informe, la memoria explicativa y el informe técnico, la memoria explicativa y las cuentas de los últimos 3 años normalmente. ¿Vale? Este sería el resumen de la mecánica y de la mecánica que nos vamos a encontrar nosotros. ¿Y qué hace la administración? La parte que le toca. Recibe la documentación del ERE, pide un informe a la Seguridad Social que en 15 días tiene que estar hecho, o tras el cierre del periodo lo entregan, 15 días tras el cierre del periodo como máximo lo tienen que entregar a la Seguridad Social para que la Seguridad Social diga aquí ha habido algo raro o esta empresa no tiene derecho al paro, 1000 cosas, ¿no? Y se añade todo esto al expediente. ¿Vale? En la mesa del periodo de consultas puede mediar, pero siempre dentro de los 30 días, velará por la efectividad del periodo de consultas, puede recomendar, pero no paralizar. O sea, es un papel, digamos, de acompañante. Puede proponer medidas y asesorar a las partes. En caso de acuerdo, lo comunica a la autoridad, el que está allí, el que está haciendo de mediador, y en caso de desacuerdo, comunica la decisión de la empresa. Es decir, cuando la empresa lo comunica, pues el mediador que esté allí se lo pasa a la administración para el expediente. En este caso, la empresa tiene 15 días para comunicar los despidos. Si pasa ese plazo, repito porque es importante, caduca ese ERE. Ya ese ERE es como si no se hubiera presentado. Y a la hora de aplicar los despidos, a la hora de cómo, ya sea por acuerdo o ya sea porque lo aplica la empresa, si afecta a más del 50% de la plantilla, se tiene que entregar la venta de los bienes. Tras comunicarlos a la administración, hay una comunicación individual de despidos por el artículo 53.1, que está reflejado cómo lo debe hacer. 30 días mínimo desde la comunicación del ERE, es decir, no podría nunca comunicarlo, aunque ya se hubiera acabado el proceso de negociación, hasta esos 30 días, y prioridad de permanencia del comité o discapacitados, enfermos, en caso de que tal, porque eso ya sí que hemos ganado en más de un caso, que la gente con alguna discapacidad tiene preferencia a quedarse. Toda esta comunicación del artículo 53 se establece de la siguiente manera. Comunicación escrita, ingreso de los 20 días por año con 12 meses como máximo y 15 días de preaviso que te tienen que pagar porque tú te tienen que dar 15 días de la comunicación, como en el resto de despidos. Otros aspectos que hay que tener en cuenta en cómo se tramita este expediente. La memoria es un documento que justifica las causas del ERE. Ha de contener toda la información, aunque la decisión la haya tomado la empresa principal, en Alemania, en Rusia o en Japón, es igual, pero tiene que estar la documentación traducida, como hemos exigido ahora en Male, y es una de las pocas que lo ha cumplido. Nos ha dado hasta el acuerdo de precios de transferencia, que es la primera vez que yo veo que la entregan, porque deben de estar viendo que como no la entreguen puede ser causa de nulidad.
Total, toda esa documentación de la memoria podemos además plantear que se tiene que entregar lo antes posible. El informe técnico, documento realizado por expertos externos a la empresa, no la propia memoria de la empresa es una copia en el informe técnico. Y debe aportar los datos y las justificaciones de las peticiones. Es decir, una empresa externa, una consultoría de estas que hay, unos ingenieros o lo que sea, tiene que decir, hemos comprobado las cuentas, hemos comprobado la producción, hemos comprobado la situación de la empresa, patapín, patapán, y nosotros decimos que efectivamente esta empresa tiene que despedir a esta gente, ¿no? Ese es el informe técnico que están presentando casi todas las empresas. Pero como no siempre lo tienen todo tan claro, ni son tan hábiles a la hora de presentarlo, el hecho de que esté de una manera o de otra nos puede permitir plantear algún tipo de respuesta a esa situación. Otras cosas que hay que tener en cuenta. El plan de recolocación tiene que ser de al menos 6 meses. Claro, si en 6 meses no se ha encontrado trabajo, que es muy fácil que esto ocurra, obligada la empresa no está a mantenerlo más de 6 meses. Salvo que se llegue a un acuerdo de que ese plan de recolocación va a estar durante los próximos 2 años en la empresa tal. Pero que además tú ya dependerás de esa empresa, no de la empresa que te ha despedido. Y si hay despidos de mayores de 50 años, hay esa aportación a Hacienda, de la que habíamos hablado antes, a la tesorería del Estado, para que incremente fondos de reserva, supongo que de la Seguridad Social, vamos, porque no deberían de usarse para gastos militares, se supone, ¿no? Balances y cuentas. Cuando hablamos de balances y cuentas, vemos que es obligatorio si es por causas económicas y exigible si las causas técnicas, organizativas o productivas las han ligado al tema económico. Si te dicen simplemente he comprado esta máquina y me sobran 4, pues, bueno, 4 no, tendría que ser más de 5, ¿no? Sobran 25 personas porque he comprado esta cadena transferizada y por tanto ya no me hace falta la gente, ahí va a ser más difícil que consigamos que nos den las cuentas como una de las pruebas, ¿no? Porque está claro que es un tema muy técnico, ¿no? Pero si te dicen, no, es que estamos así de jodidos, pues claro, como tampoco nos da dinero el empresario principal o que no nos ha dado un crédito a la Generalitat, bueno, pues vamos a ver qué coño pasa con el tema económico también, ¿eh? Las empresas sin concursal, es decir, aquellas empresas que no tengan concursal, con personas mayores de 55 años, tienen la obligación de abonar un convenio especial hasta la jubilación. Dinero que se ingresa directamente en la Seguridad Social para que cubra los 3, 4, 5 años de la gente que a lo mejor lo jubilan con 55 años y tiene que llegar a los 61, porque antes no se puede jubilar, ¿eh? Y aquí entramos a cómo nos defendemos un poco más de este tema, ¿eh? Cómo desde la CGT y desde aquella gente que quiera defenderse tenemos algunas herramientas para defendernos, algunas, ¿eh? La primera, la administración de por sí, si somos capaces de abrir alguna vía de contacto con el inspector de trabajo, con el director general de relaciones laborales o de trabajo de la comunidad o de donde sea, la administración puede hacer una labor importante. Por tanto, si nosotros nos vamos a la administración y nos conseguimos un mínimo de alianza para decir, oye, que mira cómo se están portando, mira que no sé qué, si la administración impugna por dolo o mala fe coacción o abuso de derecho, o al menos pone, como decía antes en el caso de Acciona, pues yo no he visto que esta gente haya ido de buena fe, o yo no he visto que aquí no haya causa de abuso de derecho. Entonces, nos está facilitando poder ir a un magistrado y decir, oiga, aquí esto hay que impugnarlo y hay que echarlo para atrás. También puede, por obtención indebida de desempleo, hacer un informe contra el expediente porque la Seguridad Social ha visto que eso está mal. No son muchos, ¿eh? Si es un tema de causa de fuerza mayor, pues estamos hablando de un expediente donde tenemos muchas dificultades para oponernos, sobre todo, si, por ejemplo, si se ha quemado la fábrica, ¿eh? O yo qué sé, o ha habido un terremoto y se ha ido todo a hacer puñetas, ¿no? Si a causa de fuerza mayor, además tendrá efectos desde la fecha del hecho causante. Es decir, puede haber habido un incendio, se tramita todo el expediente y tarda 22 días, todo se retrotrae a la fecha en la que en realidad pasó el terremoto, pasó el accidente o pasó lo que sea. Y también la administración podrá determinar qué fogasa cubra parte o toda la indemnización, si la empresa está en concursal, si no hay dinero, si demuestra la empresa que, bueno, que se ha ido el empresario a tomar por saco y la han matado y ya no hay nadie que pueda pagar. Bueno, pues entonces la administración tiene la posibilidad como garante
de que al menos esta gente que se ha quedado en el paro, estamos hablando de una empresa de 10 o 12 personas, por ejemplo, pues el empresario se ha huido, y se ha llevado todo el dinero a las Bahamas junto al rey o a Abu Dhabi, ¿no? Bueno, pues lo que dice es que la administración puede decir, ante una situación tan grave como esta, la indemnización final que correspondería la tiene que pagar FOGASA. Eso es el papel de la administración. Ahora vamos a hablar de lo que podría hacer una persona a nivel individual. Primera cuestión, los puñeteros 20 días. Es una locura, ¿eh? O sea, a ti te despiden y solo tienes 20 días para presentar alguna demanda. Cuando la empresa te ha enviado la carta, o te la ha entregado y ha firmado recibir, o te la ha mandado por burofax, de que ya estás despedido, tienes solo 20 días para, si quieres hacer una demanda individual. La petición puede ser por improcedencia o por nulidad. Desgraciadamente, para pedir la nulidad solamente hay lo que se llama abuso de derecho fundamental de la persona o incumplimiento de derechos fundamentales, ¿vale? La improcedencia se puede pedir por 1000 cosas. A mí no me tocaba, yo no estaba en la lista, a mí me han quitado no sé qué, este expediente de regulación de empleo es irregular. Yo puedo plantear cualquier cosa, pero para poder pedir nulidad tiene que haber una vulneración de derecho fundamental de la persona, ¿vale? La colectiva, la demanda colectiva, en caso de que tú presentes la individual, la paraliza, la deja ahí con una especie de parking, esperando a que salga la demanda colectiva. Y una vez que por lo que sea salga la demanda colectiva y no te niegue a ti ningún derecho esa sentencia, es decir, el comité de empresa, por ejemplo, los sindicatos presentamos una demanda colectiva en la que decimos que la empresa ha pagado 20 días y que tendrían que haber sido por despido improcedente, patallín, patapán, se puede conseguir eso. Pero el hecho de que tú estés pidiendo tu vulneración individual porque eres un miembro del comité, eres una persona con discapacidad, eres una persona embarazada y te han quitado nada más de tu sección vulnerando tu derecho. Bueno, pues eso lo podrás o no lo podrás hacer en base a que la sentencia colectiva no te quite ese derecho porque lo haya dicho el juez, ¿eh? Es decir, ahí hay una interferencia entre la demanda individual y la colectiva que hay que estudiar una vez que haya salido la sentencia de la demanda colectiva, ¿vale? Estas son las dos vías, la demanda individual o la administración, que no tiene que ver con la propia comisión negociadora, los sindicatos que están llevando la negociación, ¿eh? La demanda individual siempre está ahí como una posibilidad. En caso de que no haya acuerdo, aquí entramos ya en qué puede hacer el comité de empresa, etcétera, etcétera, delante de la demanda colectiva. Esta, digamos, que es ya el paquete más gordo que tiene más fuerza delante de un juez, de un Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque estamos hablando de que lo hace el comité, las secciones sindicales, los trabajadores, la propia autoridad laboral o la empresa, que puede decir, pues como no tengo claro este tema, voy yo al Superior de Justicia y pongo una demanda porque no han obrado de buena fe y me han negado los despidos. Entonces yo quiero que además me lo ratifique un juez, ¿eh? Por tanto, se puede plantear una demanda colectiva por parte de toda esta gente, ¿eh? Comités, secciones sindicales, los trabajadores que tienen una comisión representativa, etcétera. ¿Por qué razones? Porque no existen causas o las causas no tienen fundamento. Porque no ha habido periodo de consultas o ha estado mal hecho. No se ha comunicado bien, no se han entregado los documentos, etcétera, etcétera. Por fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. Esos cuatro términos son importantes aprendérselos, ¿eh? El fraude es evidente, nos han entregado los datos que dicen mentiras por un tubo. El dolo, nos están engañando cuando dicen que aquella fábrica se compró no sé cuánto. Tal. La coacción, o firmáis esto o es que entonces cierro todas las fábricas de España, ¿no? O sea, pues ahí hay una coacción. O el abuso de derecho a la hora de aplicar los despidos de la forma que están abusando de un derecho individual, como es el de los disminuidos, las madres, o sea, las personas que están en proceso de maternidad o paternidad, etcétera, etcétera. Y la vulneración de derechos fundamentales o libertades públicas. Pues han cascado a todos los representantes de un sindicato que estaban en la mesa, ¿no? O sea, cuando hay una vulneración de derechos fundamentales o libertades públicas. Pero fundamentalmente, lo que vale la pena acabar de sacar
de toda esta historia es cuando no existen las causas o no hay causa del expediente de orden de empleo, porque todo lo demás se cae ya. Es decir, si consiguiéramos demostrar que la empresa está diciendo las causas que no son, pues evidentemente lo demás se cae. Ante esa similitud de estar todo bien, que las empresas te sitúan en los documentos, pues te quedan las otras posibilidades, ¿no? Que no se ha hecho bien el periodo de consultas, que ha habido fraude, dolo, coacción, abuso de derecho o que se han vulnerado derechos fundamentales o libertades públicas. ¿Ante qué tribunal? Y aquí viene uno de los aspectos que nos facilita o nos permite chantajear nosotros, si se puede usar la palabra, o por lo menos forzar ante los demás sindicatos de decir, oye, que no hay causas, que vamos al Tribunal Superior de Justicia y ahí lo va a tener muy jodido la empresa para aprobar el expediente. Esta historia de que se ha cortado el hecho de ir a un juzgado de lo social, que siempre es un término más suave, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de Madrid, de Andalucía, de donde sea, que ahí los jueces, digamos, que llevan la toga más gorda y tienen que mirar las cosas como con más seriedad, porque ya tienen una responsabilidad sobre los tribunales más inferiores y, por tanto, se les supone que tienen que mirar las cosas con más lupa. Entonces, como esa es la primera instancia, las empresas ahí tienen siempre la duda de decir, hostia, a ver si me van a tumbar el expediente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y ahí nosotros podemos, como un tema absolutamente fuera de la acción directa, porque es ir a un tercero, es ir a un juzgado, pero tenemos ahí alguna posibilidad de parar el golpe. ¿Qué puede pasar con la sentencia? La peor, pues que diga los jueces del Tribunal Superior, no, sí que está muy bien todo, despido procedente y la hemos cagado. La hemos cagado en el sentido de que si no ha habido acuerdo y la empresa decía que a 20 días por año y se ha acabado, pues estamos en una situación pues que no nos queda más remedio que ir al juicio, pero claro, como nos están metiendo siempre con una situación de chantaje que es, hombre, es que si vas a juicio no te pago los 40 y pico días o los 50 como se pactan en algún sitio. Y entonces tienes a toda la plantilla diciendo, hostia, es que si voy a juicio y pierdo, me pagan 20 días y se acabó. La otra historia es que si voy a juicio y gano, tengo o el improcedente, cuando las causas, no quedan probadas. Si no quedan probadas las causas, como decía antes, pues automáticamente se cae el expediente y, en todo caso, simplemente no se han probado las causas, pero el problema es que lo único que puedes ganar es que sea improcedente. Es decir, que te paguen los 45 días con los 33, que es una reducción bastante importante. Y aquí está la parte positiva de poder llegar a un juicio y que tengamos una sentencia de nulidad. Las causas no quedan probadas, ya sea por fraude, por dolo, por coacción o abuso de derecho, o porque hay vulneración de derechos fundamentales, y automáticamente se va todo a hacer puñetas. O sea, no hay expedientes de regulación de empleo. Y volvemos atrás y ahí la empresa se encuentra con un pollo de la hostia. No es fácil. Yo el único caso en el que he llegado a Superior de Justicia de Cataluña, la empresa ha pactado al final aceptando lo que nosotros planteábamos de que hubiera, aparte de más indemnización para la gente que se podía jubilar, que hubiera 100 puestos de trabajo que recolocara a la empresa en otro sitio, dentro de Barcelona, etcétera, etcétera. Es el único caso que hemos llegado al superior. Sentencias, yo no conozco ninguna todavía. Si hay alguna, por ahí algún otro sector o lo que sea, pues puede que existan, pero tendríamos que ir a la jurisprudencia. Lo normal es que o se llega a acuerdo porque los jueces de comisión lo firman, o acaba la empresa echando para atrás el expediente de orden de empleo porque no hay acuerdo o lo que sea, ¿no? Por tanto, eso nos da, y aquí está en amarillo fluorescente, ¿no? Para que veáis bien lo que pone aquí, qué hacer, o sea, qué 3 cuestiones planteamos como una especie de conclusión de qué hacer en el proceso del expediente de orden de empleo. Estudiar a fondo toda la documentación. Y estudiar a fondo toda la documentación significa algo que en cómo enfrentarnos a las negociaciones, en otro curso que ya hemos dado, planteábamos. No tenemos que estudiar solo la documentación que tenemos ya. Debemos de saber, por ejemplo, en cuanto al tema económico, cuáles son las situaciones económicas de cada año en los últimos 10, 15 años. La sección sindical de cada empresa y evidentemente el sindicato, si les hemos estado dando la información o por lo menos les hemos dicho cómo iban las cosas, tiene que conocer cuál es la realidad
de todos los años anteriores. Y eso significa un trabajo de hormiguita, de que cada año debemos de saber cómo están. Y luego, además, cuando nos presentan la información del expediente, pues hemos de buscar a un economista, si es necesario, hemos de buscar a un técnico que conozca cómo se negocia un expediente, si no lo tenemos en la sección sindical, hemos de buscar a alguien, un abogado, que nos ayude en los aspectos más jurídicos si no tenemos conocimiento de todo esto, o no hemos pasado por lo menos por este curso que nos da una idea de cómo nos podemos presentar. Y claro, la documentación a veces son cientos, miles de documentos. Y ahí, pues si somos uno en la mesa, pues nos va a tocar leer todo lo que podamos. Si somos 3 o 4, pues nos vamos a repartir la documentación, vamos a estudiar a ver qué es lo que hay en un tema o en otro. Si hemos conseguido que venga un economista o un abogado o abogada, pues evidentemente podremos mejorar, pero es muy importante tener la documentación, repito, de antes y la que nos presenten en el momento del expediente para poder contrarrestar. ¿Por qué? Pues porque si no se llega a acuerdo, tenemos siempre la posibilidad de ir conjuntamente con un jefe de comisiones a la sentencia, al juzgado, en este caso el Superior de Justicia de Cataluña, de Madrid o de donde sea, ¿vale? Pero siempre tenemos la posibilidad, aunque no haya, tanto como no haya acuerdo, como si hay acuerdo, de generar un contrainforme o alegaciones de lo que ha pasado en el expediente. Y ahí, en la documentación que os vamos a enviar a vosotros 3 y al resto de gente que quiera verla, que estará colgada, pues habrá algún ejemplo de alegaciones que se han hecho, por ejemplo, en un expediente de regulación de SEAT o de Acciona o de donde sea, que es un poco lo que tú recoges de lo que has visto en toda la documentación durante el proceso del expediente, y ahí vas anotando cuando estás trabajando durante este mes de 30 días ahí, que hay una reunión o otra y tal, pues ahí tienes que ir anotando aquellas cosas que tú veas que significan un abuso de derecho, que significan que las causas no están fundamentadas, que hay engaños por parte de la empresa, para después hacer un contrainforme o unas alegaciones que hay que añadir al expediente, que sirven para lo que sirven, porque desgraciadamente la administración pues no es que haga demasiado caso si hay acuerdo. Pero si no hay acuerdo, y los otros sindicatos también tendrán que hacer sus alegaciones, podemos hacer unas alegaciones unitarias alguna vez, pero por lo general cada sindicato hace sus propias alegaciones o contrainforma al expediente. Y eso nos sirve por si al final hay que ir a una demanda jurídica. Por eso preparamos bien la demanda jurídica, y para ello lo que sería fundamental es que tuviéramos el abogado o la abogada ya en las reuniones, porque no es lo mismo ir a un abogado o una abogada a explicarle lo que ha pasado durante 30 días con el pollo que se lía en un expediente de regulación de empleo, a que ella o él lo haya vivido, y la demanda jurídica evidentemente la puede preparar de una manera más segura. Con lo cual estamos hablando de que durante todo el proceso del expediente de regulación de empleo es importantísimo documentación, preparar bien un posible contrainforme para preparar, en definitiva, la demanda jurídica en caso de que tengamos que hacerlo. Y las conclusiones de toda esta historia, que sería un poco el resumen, que creo que hemos estado dentro del marco de esas 2 horas que yo me había previsto para poder llegar al menos al expediente de Mahle cuando esté empezando, ¿no? El resumen de todo lo que hemos dado en este curso. La reforma laboral es contra los trabajadores. Cada vez que ha habido una reforma laboral se ha hecho para empeorar la situación de los trabajadores de cara a los despidos, para favorecer el pago de las cotizaciones, el tipo de contratación a las empresas, y por tanto las reformas laborales son contra los trabajadores, por lo menos todas las que conocemos. Hay que tener muy en cuenta la situación sindical en cada empresa delante de un expediente de regulación de empleo. Si los sindicatos del régimen, el neoverticalismo, como llaman algunos, están implantados en nuestra empresa de manera que siempre tienen la negociación fácil con la empresa, evidentemente lo tendremos muy difícil para llegar a un enfrentamiento real contra los despidos, etcétera, etcétera. Tenemos nosotros unos acuerdos del sindicato respecto a los ERES, y tenemos unos acuerdos
que no es que digan que nunca podemos firmar un expediente, que eso yo creo que hay gente dentro del sindicato que los ha entendido así, pero si tú lees los expedientes dicen que solo en el caso de, por tanto hay algunos casos en los que se pueden firmar expedientes de regulación de empleo. Lo que sí que está claro es que son muy pocos casos. Es en algún caso en el que la empresa se ha ido y por tanto o se va, y se va a ir, y entonces tú pues tienes que mirar a ver cómo salvan los muebles de la gente que está ahí en una situación jodida. Y por tanto, bueno, hemos firmado expedientes de regulación de empleo por el cierre de una empresa en la que conseguimos 60 y pico días por año y nadie ha matado a nadie, ¿no? Es decir, sí que existen momentos en los que podemos negociar un expediente de regulación de empleo, pero el acuerdo del sindicato es que nosotros no podemos ni facilitar, ni trabajar, ni apoyar ningún tipo de acuerdo en el que una empresa en la que tenga viabilidad o posible viabilidad, pues la decisión sea todos a la puta calle y se acabó. Por tanto, tenemos que enfrentarnos a los expedientes de regulación de empleo siempre. Y solamente en esos casos tan contados que establecen los estatutos, o sea, los acuerdos del Congreso de Málaga, pues hay que valorarlo. Pero claro, para ello, lo fundamental es contar con toda la estructura del sindicato. Es decir, las herramientas fundamentales que tenemos y que os damos en este curso pasan por este cuarto punto de las conclusiones. Si una sección sindical se va a negociar contra una empresa que es una multinacional o que es una empresa relativamente grande, lo que sea, siempre tendrá menos fuerza si va por separado a la sección sindical y ya está, a si va alguien de la federación territorial, alguien de la federación sectorial, etcétera, etcétera. Sumando a ello, contar con asesores legales y sindicales, es decir, que vaya un técnico economista, que vaya un abogado si puede ser, una abogada, que vaya un representante sindical nuestro que va a poder apoyar dentro de esa comunicación con la estructura del sindicato, porque evidentemente si hay que hacer movilizaciones y hemos contado con el sindicato desde el principio, pues van a estar encima nuestro y van a apoyar más rápidamente. No es que no vayan a apoyar si no lo has hecho, pero evidentemente si no le has dicho nada y estás en el 28º día del expediente de regulación de empleo y dices que ahora nos hace falta gente, pues dirán, hostia, ¿cuándo nos hemos enterado de que ha habido un expediente? Desde el principio, contar con toda la estructura del sindicato y evidentemente con esos asesores legales y sindicales y asesoras. Conocer la realidad económica anterior. Esto en muchos de los cursos que estamos dando, bueno, pues hubo alguien, un compañero que trabajaba en banca y que conocía los tejemanejes de las empresas, de cómo hacen los números, que a mí y a muchos compañeros más nos dijeron, hay que saber la realidad económica, tenéis que buscar a alguien que sepa cada año mirar pues, las cuentas de la empresa, cómo está, dónde ha habido movilización de los activos, de los pasivos, de si realmente hay EBITDA, como se llama ahora, o lo que antes se llamaba no me acuerdo ahora cómo se llamaba eso, los resultados operativos que se llaman ahora también. Es decir, que alguien nos diga cómo está el tema económico durante todos los años que estamos en el comité, porque cuando venga un tema como esto ya lo tenemos trabajado y eso nos ayuda a prepararnos mejor delante del expediente. Conocer y cumplir con los plazos, todo este proceso de 7 días o 15, 30 días no sé qué, los 15 días del informe de la Seguridad Social, todo eso conocerlo para no caer en que por lo que sea, pues no cumplimos los plazos y se han pasado, pero la empresa aplica los despidos, ¿no? Todo eso es importante conocerlo desde el principio. Estudiar a fondo los documentos presentados. En este caso, recordamos, la memoria explicativa del expediente, el informe técnico de una empresa externa y las cuentas de resultados u otros documentos que podemos pedir porque la empresa dice que es que en base a no sé qué acuerdo que firmó con no sé quién, pues aquí quiero el acuerdo yo. A ver qué firmasteis en ese documento. Hacer ese trabajo de los documentos nos permite hacer un buen contrainforme. No solamente el contrainforme en sí mismo, sino que es que además va a servir como preparatorio de la demanda y también porque es una manera de informar a la plantilla, si se lo quieren leer, claro, porque ya sabemos que habrá mucha gente que si preparas un documento de 20 páginas de contrainforme, cuando va por el primer folio le dice, uy, esto es mucho, ya no leo, que estamos en esa situación tan desafortunada para la clase obrera, que no nos gusta leer, ¿no? Pero nos ayuda también a informar y a por lo menos decir, aquellos que queráis ver lo que significa la oposición por parte del sindicato contra este ERE, podéis entrar en esta página web y aquí lo tenéis, ¿no? Usar la movilización en la empresa. Aquí esta última parte ya tiene que ver
con nuestro planteamiento reivindicativo, ¿no? Usar la movilización en la empresa, presionar, si UGT y comisiones no quieren hacer nada, presionar con la propia plantilla para que haya movilizaciones. Ahora, por ejemplo, en esta empresa como en Male, estamos teniendo dificultades porque UGT y comisiones, no, espérate, a ver qué dice la empresa. Pues si nos están despidiendo a toda la plantilla, ¿qué coño quiere esperar? Bueno, al final hemos conseguido que pasado mañana va a haber una movilización delante de la Generalitat, se va a ir al consulado alemán, etcétera, etcétera. Pero es que es necesario. Y, por supuesto, usar esa movilización con el sindicato en el concepto de apoyo mutuo, que es el que como sindicato tenemos más afianzado de solidaridad en el conjunto de las secciones sindicales, de los territorios y de las federaciones. Este sería el documento. Bueno, veo que Florentino... no, pues ahora mismo hay más espectadores de los que había al principio. Hemos empezado a hablar y no sabíamos... hay un compañero, Juan Antonio Sánchez, que dice que si vamos a mencionar el reglamento de ERES y ERTES del Real Decreto 1482 de 2012. No lo hemos mencionado específicamente. Lo que este curso pretende es plantearse una defensa del expediente de regulación de empleo con despidos y con respecto al tema de los ERTES hemos hecho algunos pequeños apuntes. Lo que está claro es que este curso que se hizo o que se empezó a preparar en el 2018 tenía este sentido, o sea, valorar la defensa o el enfrentamiento a los expedientes de regulación de empleo, digamos, generales, ¿no? Sobre todo los de despidos por cierre, etcétera, etcétera, o de una parte importante de la plantilla. Lo que sí que está claro es que como la propia pandemia nos ha tenido hasta arriba de trabajo y yo es que no he podido ni centrarme en lo que es mi responsabilidad en la FESIM, que es el tema de la formación, y poder plantear la revisión de los cursos. Este es el curso que tenemos ahora mismo con respecto a ERES, pero me parece muy acertada la valoración de hacer una mención específica en la modificación de este curso, donde además hablemos de los expedientes de regulación de empleo temporales y de lo que todos los reales decretos leyes que han salido en el tema de la pandemia han podido generar como práctica negocial y jurídica para los próximos años, porque aquí va a haber, en la aplicación de los propios expedientes de regulación de empleo por el tema de COVID, se han generado unas prácticas que ya veremos a ver cómo afectan a la dinámica de los expedientes de regulación de empleo de los próximos años. A ver, creo que no me funciona el audio. Estoy con el móvil. Esto lo decía David. No sé si es que... mejorín, qué poca seriedad. Bueno, no sé si en el chat ha puesto David que qué poca seriedad. No sé si te refieres a que no funciona bien el curso o a que tu ordenador no te has podido conectar con el audio y al final has tenido que entrar en el móvil. Si quieres explicar lo que hay, puedes tocarle al micrófono y hablar y explicarnos los problemas que has tenido. David. Bueno, David luego ha preguntado si enviaríamos... por la poca... Vale, ahora he entendido. Vale, que por la poca seriedad, por la poca gente que al final se ha conectado. Si es que teóricamente me ha dicho Miguel que había unas 20 y pico personas. Yo últimamente, sí, efectivamente, tampoco somos una gente demasiado seria. Somos a veces muy poco respetuosos con la realidad que tenemos. Pero también es verdad que la realidad actual está en que estamos metidos en 1000 guerras y en 1000 conflictos y yo últimamente pues no me atrevo a criticar demasiado porque yo soy el primero que estoy metido en demasiadas historias y a veces no llego todo lo bien que tendría que llegar, ¿no? Y por ejemplo hoy pues voy a tener que llegar más tarde a una reunión de un ERE que es bastante importante, ¿no? En todo caso lo que vamos a acabar de referir, las cosas que pudiera haber de preguntas y si hay alguien de los que os habéis añadido, de los que estabais ya desde el principio, que queréis decir cualquier cosa, tenéis vuestro micrófono, creo que os voy a poner a todos para que podáis hablar, si queréis. Bueno, espérate que aquí, Juan Antonio Sánchez y Javier Losada. Eneco plantea lo de aportar al tesoro por despedir a mayores es solo si tienes beneficios, no si tienes pérdidas. Efectivamente, o sea, el problema es que las empresas que están en un proceso concursal estarían exentas
de todo prácticamente, porque como hemos explicado antes, si la empresa está en concursal, que es cuando ya está, que no tiene ni un duro, no tiene ni activos, ni tiene nada y por tanto está en manos de un juez mercantil, pues efectivamente la propia administración puede determinar que incluso las indemnizaciones las pague Fogasa. Estamos hablando ya de casos muy extremos en los que la empresa es que no tiene nada, ¿no? Sin embargo, si la empresa tiene al menos activos, tiene locales, tiene máquinas que vender, ahí el tema pues ya estaría pendiente de que la propia administración abriera un proceso concursal o lo que fuera, ¿no? Bueno, David, vosotros ya bastante hacéis con estas formaciones, que ya solo la preparación es muy laboriosa. Pues efectivamente, hacemos todo lo que podemos y solamente, bueno, nos queda pedir que tengáis un poco de tiempo o sea, que nos deis un poco de tiempo para ir mejorando los cursos en base a lo que va sucediendo en los últimos años. Juan Antonio, nada más tienes que darle a tu micrófono para hablar. Ya he abierto. Solo Vale. quería comentar una cosa. Vamos a ver, cuando te he comentado lo del Real Decreto el reglamento, esto es anterior a lo del COVID, ¿vale? Es de 2012. Sí. Y lo que tiene de bueno es que, sobre todo a nivel documental, viene mucho más detallado que lo que hace el Estatuto de los Trabajadores. Entonces, te dice qué documentación concreta tiene que venir en el paquete inicial, depende de las causas que son. Entonces, digamos que para guiaburros, por decir algo de documentación y de procedimiento, es bastante más detallado y bastante más concreto. Luego, por otra parte, lo que te referías tú del COVID, digamos, todos los reales decretos del 2020, ¿no? Bueno, ahí viene relativamente poco, ¿no? Porque básicamente está todo centrado en ERTES y viene lo de la famosa prohibición de despedir nada más, pero vamos, no es, digamos que para el procedimiento como tal no es demasiado relevante, no cambia demasiado. Cambiaba algún plazo, cambia alguna cosa, pero vamos, era como muy temporal. Pero vamos, este Real Decreto que he puesto en el chat yo creo que viene muy bien porque es lo mismo que has explicado, pero incluye más detalles. Y yo creo que es más fácil. Por ejemplo, te describe las diferencias entre la memoria y el informe técnico que has mencionado. Y bueno, el paquete inicial de documentación que está muy bien, vamos. Lo voy a situar además dentro del guión. En el momento en el que hablamos de cuando se entrega la memoria y todo eso, lo voy a insertar para no olvidarme. Pon para más detalles esto, porque la verdad es que es mucho más concreto, porque solo se dedica a eso, el Real Decreto, y viene todo. O sea, viene... Pues lo voy a poner aquí en el inicio, voy a poner el texto puesto aquí dentro de una aquí está, de un cuadro de texto. Voy a poner eso para que la próxima vez, cuando me ponga a repasar el documento, lo añada dentro de la explicación de los documentos de memoria y de informe técnico, para que quien quiera pueda ir a ese Real Decreto y explicar algunas bases de lo que es ese propio Real Decreto, que es verdad que ya existía desde 2012 y que en todo caso lo que puede ayudar es a que alguien que se vaya a enfrentar a un expediente vaya para poder exigir mejor a las empresas qué es lo que tiene que dar de documentación. Perfecto, me parece muy buena aportación. Bueno, pues si hay algún compañero o compañera, bueno, me parece que compañera, en este caso de los que estáis, no hay ninguna, sois todos chicos. Entonces, si hay alguna aportación más o algún comentario más que queráis hacer algún compañero, ¿hay alguien que ha puesto algo en preguntas? Ah, vale, es lo mismo que había que lo ha puesto en eco. Pues daríamos por acabado el curso.